Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Padre de familia. Cazador de películas de terror estadounidense. Sinopsis. Tras despertar una extraña habilidad para viajar en el tiempo, Chris Griffin se ve repentinamente lanzado a diferentes mundos de películas de terror. La mayoría de la gente gritaría, lloraría o al menos se asustaría un poco. Chris agarra palomitas. ¿Por qué? Porque antes de que sus poderes se activaran, ya había vivido la locura de Padre de familia. Un lugar donde pollos gigantes se pelean en las calles, bebés construyen rayos de la muerte y perros salen con humanos. Comparado con eso, unos cuantos fantasmas y asesinos en serie son básicamente una escapada de fin de semana. Armado con la fuerza caótica de un Griffin y la lógica impredecible de la física de los dibujos animados, Chris convierte cada mundo de terror en su parque temático personal de caos y diversión. PD. En un mundo donde Padre de familia reina, incluso el terror se convierte en comedia. Autor Soulforger 01. Capítulo 164. Descarga del paquete de habilidades de vampiro. Chris no respondió a Víctor, simplemente apartó su alta figura para dejar ver a Selene, que había quedado oculta por su cuerpo. Tú. Las pupilas de Víctor se contrajeron, y su rostro mostró una expresión de absoluta incredulidad. Sinceramente, Chris jamás se habría imaginado ver tal abanico de emociones en lo que era esencialmente un rostro momificado. Conmoción, rabia, dolor. Todo ello acabó transformándose en una mirada aturdida y vacía. ¿Lo sabes todo? Selene se acercó lentamente a Víctor, con la mirada fija en la persona más importante de su vida. Al principio, solo lo sospechaba. Ahora estoy seguro. Víctor quedó desconcertado, incapaz de comprender por qué Selene lo expresaría de esa manera. Pero ya no importaba. Le temblaban los labios, con ganas de decir algo, pero Selene ya le había agarrado la muñeca. Sentimiento, unos afilados colmillos perforaron la piel de Víctor, seguidos de un torrente de sangre que inundó la boca de Selene, y con él llegó una avalancha de recuerdos de Víctor. Entre ellas se encontraban las negociaciones de Marcus con él, los recuerdos de Víctor sobre la batalla en la que persiguió al progenitor licántropo William, y sus angustiosos recuerdos tras descubrir la aventura amorosa de su hija con el licántropo Lucian y, en una decisión impulsada por la ira, ejecutarla. Y más tarde, el recuerdo de haber acogido a Selene tras masacrar a toda su familia, porque había percibido en ella cualidades similares a las de su propia hija. Tras absorber los recuerdos de Víctor, el anciano vampiro que acababa de despertar y aún no se había recuperado del todo se volvió aún más marchito y demacrado. Si no fuera por el visible movimiento de su pecho al moverse, nadie dudaría de que se trataba de una momia recién exhumada. En ese instante, Lucian volvió a su forma humana, cubierto de sangre de pies a cabeza. Tras su violento desahogo, sus emociones se habían estabilizado considerablemente. Por el momento, ya no estaba obsesionado con el destino de Víctor. Por supuesto, esto se debía a que Víctor ya exhalaba más de lo que inhalaba y, de todos modos, estaba a punto de morir. Al ver a Víctor, cuya fuerza vital se extinguía como una vela moribunda, Lucian dejó de prestarle atención al anciano. Desvió la mirada hacia Kraven, que se hacía el muerto en el suelo, y preguntó en voz baja: ¿Cómo deberíamos lidiar con este imbécil? ¿Simplemente lo matamos? En el momento en que Lucian terminó de hablar, Kraven, que había estado fingiendo estar inconsciente, no pudo mantener la farsa por más tiempo. Inmediatamente se levantó del suelo, se postró y suplicó clemencia. Por favor, perdónenme. Todavía soy útil. Puedo ayudarlos a reunir a los vampiros restantes. Mientras hablaba, pareció darse cuenta de que la utilidad por sí sola no era suficiente, así que continuó mejorando la oferta. Y hay un progenitor vampiro, Marcus, durmiendo aquí. Puedo ayudarte a despertarlo, y también puedo ayudarte a atraer al otro vampiro anciano hasta aquí. Mátenlo.
Al escuchar el desesperado divague del tipo, Zris frunció el ceño, encontrándolo increíblemente molesto. En el instante en que Zris dio la orden, Lucian, que había estado de pie tranquilamente, se abalanzó hacia adelante y le arrancó la cabeza a Kraven de cuajo. Tras reponer su energía agotada con la poción de sangre de dragón, su velocidad superaba ahora la de los vampiros de élite, y su fuerza había aumentado varias veces con respecto a la que tenía antes. Precisamente por eso había podido eliminar a cientos de vampiros en tan poco tiempo. Sin embargo, cuanto más poderoso se volvía, más sentía Lucian las aterradoras capacidades de Zris. Porque incluso ahora, no creía que su velocidad y fuerza pudieran compararse con lo que Zris había demostrado con tanta naturalidad en las alcantarillas. Zris dio un paso al frente, ayudó a la afligida Selene a ponerse de pie, la atrajo suavemente hacia él y la consoló con dulzura. Lo hecho está. Ya que no te queda familia en este mundo, puedes considerarme tu familia ahora. Lucian escuchaba las palabras de Zris, y cuanto más oía, más difícil le resultaba mantener la compostura. Para evitar de enfadar a Zris más tarde, el licántropo, con buen criterio, se alejó para explorar la mansión. Sin embargo, Selene, con el corazón destrozado, no captó los matices inapropiados en las palabras de Zris. Solo sintió un rastro de calidez genuina. Entonces, las emociones de Selene la abrumaron, y su afecto se abalanzó sobre Zris como un maremoto. ¿Cómo podía Zris, siendo un joven íntegro, resistirse a los apasionados avances de una vampira centenaria? Selene lo cautivó al instante, incapaz de resistirse. Cuando la tormenta amainó y cayó la noche, todo había terminado. Víctor había dejado de respirar por completo, y el errante Lucian había regresado cargando otro cadáver momificado, dispuesto a pedir la opinión de Zris sobre cómo deshacerse de él. El licántropo percibió el fuerte aroma a vitalidad en el aire, y al ver que la tez del vampiro se había vuelto rosada y vibrante, se quedó realmente sorprendido. Ni siquiera en su mejor momento había visto un color tan saludable en los rostros de Víctor o Marcus. Lucian siempre había pensado que los vampiros tenían naturalmente esa tez pálida como la muerte y que jamás podrían tener el brillo rosado de las personas vivas. Pero al ver a Selene en ese momento, Lucian se dio cuenta de que su comprensión anterior había sido completamente errónea. Resultó que los vampiros también podían volver a un estado similar al humano, pero la fuerza vital necesaria para esta transformación era simplemente astronómica, y los vampiros normales no podían obtener la vitalidad suficiente. Solo Selene y él tuvieron la fortuna de encontrarse con un ser divino como Zris. No solo les proporcionó pociones milagrosas, sino que también ayudó incansablemente a Selene a recuperar su fuerza vital, creando instantáneamente un anciano vampiro sin precedentes y completamente restaurado dentro de la raza vampírica. Al pensar en esto, Lucian miró a Zris con una expresión peculiar, solo para descubrir que Zris seguía luciendo exactamente igual. No tenía la cara enrojecida, no respiraba con dificultad. Estaba completamente igual que antes de que Lucian se hubiera marchado. ¿Qué miras? ¿Qué has traído hasta aquí? Zris miró a Lucian, que estaba absorto en sus pensamientos, e inmediatamente se sintió irritado. Si a Zris no le preocupara que su cuerpo físico y su espíritu no coincidieran, y que temporalmente no pudiera matar monstruos para devorar su esencia vital, realmente no querría tener cerca a ese perro desobediente. Lucian ignoró el tono brusco de Zris, bajó a Marcus al suelo con respeto y lo presentó en voz baja. Esto es lo que encontré mientras exploraba el lugar. Él es el progenitor vampiro, Marcus. Zris miró fijamente a Marcus, que estaba aún más demacrado que Víctor, se rascó la mandíbula pensativo y miró a Selene. ¿Qué quieres hacer? ¿Matarlo o encerrarlo? Sin importar nada más, se trataba de un pariente de Selene, y nada menos que de la generación progenitora, así que tenía que tener en cuenta su opinión. Selene miró a Marcus, que apenas respiraba, y dijo sin dudarlo. Es tu prisionero. Naturalmente, debes tratar con él como mejor te parezca. Ahora lo había aceptado todo. Al fin y al cabo, todos los vampiros y licántropos no eran más que un montón de monstruos inhumanos. No tenía parientes cercanos entre los vampiros, así que ya no había razón para aferrarse a ellos. Al oír a Selene decir eso, Zris estuvo a punto de dejar que Lucian hiciera los honores. Pero justo cuando estaba a punto de dar la orden, los pensamientos de Zris cambiaron, extendió la mano y aplastó el cráneo de Marcus. Inmediatamente, una esencia vital blanca inundó el cuerpo de Zris, y entonces Zris percibió que había adquirido numerosas habilidades sobrenaturales nuevas. Su presentimiento era correcto. Este progenitor vampírico era, en efecto, una mina de oro.
Capítulo 165. Optimización corporal. En la saga cinematográfica Underworld, el progenitor vampiro Marcus demostró diversas habilidades. Entre estas habilidades se incluían, entre otras, el vuelo, beber sangre para leer recuerdos, consumir carne y sangre de animales para restaurar su cuerpo y transformarse en una forma similar a la de un murciélago. Dejando de lado su inútil y fea capacidad de transformación, el simple poder de beber sangre y leer recuerdos era extremadamente valioso para Zris. Sin embargo, lo que Zris no esperaba era que, tras devorar la esencia vital de Marcus, las habilidades que el progenitor vampiro le había otorgado fueran mucho más extensas de lo que había imaginado. Además de las habilidades que Marcus demostró en las películas, Zris también adquirió telepatía y la capacidad de manipular la carne. Y debido a que la esencia vital de Zris superaba con creces la de Marcus, sus habilidades se volvieron aún más poderosas al manifestarse a través de Zris. Rechazando la inútil capacidad de transformarse en un híbrido de murciélago y humano y de hacer crecer a las coriáceas, Zris experimentó con cautela los cambios provocados por los poderes de Marcus. Esta simple habilidad de manipulación de la carne podría hacer que la fuerza de Zris se disparara de nuevo. O, para ser más precisos, le permitió a Zris dar rienda suelta a una mayor parte de su poder innato. Sin la ayuda de energía sobrenatural, la estructura del cuerpo humano no está muy bien preparada para el combate. Este problema permaneció prácticamente inalterado incluso después de convertirse en una criatura sobrenatural. A pesar de que la fuerza de Zris alcanza cientos de toneladas, es capaz de liberar miles de toneladas de fuerza y su velocidad es al menos 7 u 8 veces la velocidad del sonido, en realidad, todo esto se debía a su fuerza bruta, capaz de obrar milagros. Con el poder que poseía Zris, debería haber sido capaz de ejercer aún mayor fuerza y velocidad. Pero precisamente porque tenía una estructura humanoide y carecía de energía sobrenatural propia que lo ayudara, a Zris le resultaba difícil desatar por completo su verdadera fuerza. Porque Zris aún no era lo suficientemente poderoso como para ignorar las leyes de la física. Todavía estaba sujeto a ellas. Sin embargo, ahora, gracias a la habilidad de manipulación de la carne que había obtenido de Marcus, Zris finalmente podía hacer algunas mejoras. Con la ayuda de su extraordinario cerebro, Zris, de acuerdo con las leyes de la física, ajustó lentamente su estructura interna manteniendo la forma básica de su cuerpo. Gracias a las modificaciones deliberadas de Zris, su robusto físico comenzó a cambiar poco a poco. Los músculos, que se habían abultado de forma espectacular, se contrajeron lentamente. Sus fibras musculares internas se estaban reorganizando, y las fibras musculares, originalmente dispuestas de forma laxa, se fusionaron y optimizaron gradualmente, formando una estructura nueva y poderosa. Entonces la estatura de Zris cambió, disminuyendo drásticamente. Su figura, que medía casi 2 metros, se redujo directamente a unos 5 metros, incluso más bajo que Selene, que estaba a su lado. Al mirar a Zris, que de repente se había vuelto bajo y corpulento, los ojos de Selene reflejaban sorpresa. No lograba comprender cómo aquella persona que había sido alta y fuerte se había convertido de repente en una persona pequeña. ¿Podría ser la maldición de Marcus? Justo cuando Selene se lo preguntaba, la figura de Zris cambió de nuevo. Al permitir que sus huesos optimizados se dividieran y volvieran a crecer, su estatura aumentó una vez más. Su ropa, que antes le quedaba holgada, ahora estaba ligeramente estirada, pero seguía siendo evidente que Zris era una talla más pequeña que antes. Sin embargo, Zris ahora lucía en general más estilizado y equilibrado, desprendiendo un aura de eficiencia y austeridad. ¿Qué fue eso?, preguntó Selene con curiosidad. Nada, solo un estirón, respondió Zris con desdén, sin querer dar más detalles. Selene parpadeó, y su expresión sugería que pensaba que él estaba bromeando con ella. ¿Por qué este tipo parece menos corpulento, pero la impresión que da es aún más aterradora? Zris estaba a punto de seguir molestando a Selene cuando de repente escuchó algo. Cuando Zris se giró para mirar a Lucian, se dio cuenta de que no era un sonido lo que había oído, sino que había captado los pensamientos de Lucian. Lucian, al ver que Zris se giraba para mirarlo, inmediatamente se arrodilló y preguntó: «Noble señor, ¿tiene alguna orden?». Sin embargo, aunque su rostro mostraba respeto, sus pensamientos no eran tan cooperativos. «Este tipo no me va a matar a mí también, ¿verdad? Maldita sea, debería haber huido antes si lo hubiera sabido». Zris miró fijamente a Lucian sin decir palabra, asustándolo tanto que le temblaron las piernas, e incluso consideró la posibilidad de tomar una medida desesperada. Justo cuando estaba a punto de perder el control psicológico, Zris soltó una risita.
No tengo órdenes, pero eres el líder de esos licántropos, ¿verdad? Me pregunto si podrías reunirlos a todos. Quiero hacer algo, pero me faltan hombres. ¿Puedo preguntarle qué desea hacer, señor? Los vampiros dispersaron a los miembros de mi antigua manada, y reunirlos llevará bastante tiempo. Lucian levantó la vista y se puso de pie, y su inquietud disminuyó considerablemente. Dado que lo necesitaban, eso significaba que, por el momento, no correría peligro. Ja ja ja. Zris, captando los pensamientos de Lucian, soltó una carcajada, sobresaltando a Lucian, quien volvió a sospechar, pensando que Zris parecía mucho más desequilibrado que antes. Incluso Selene sintió que su estado mental era cuestionable y se acercó con preocupación, tomando la mano de Zris. ¿Qué le pasa? Al escuchar los pensamientos de Selene, Zris levantó la mano y le dio una palmadita tranquilizadora en el brazo, luego continuó instruyéndola. Ayúdame a encontrar a 2 personas. Una es Alexander, el ancestro común de tus licántropos y vampiros, y el otro es Michael, el tipo al que estabas siguiendo antes. ¿Qué? Exclamó Selene sorprendida. Alexander sigue vivo. Ahora le tocaba a Zris mostrarse perplejo. Replicó. Ustedes, los vampiros y los licántropos, pueden vivir para siempre. ¿Cómo es posible que él, un inmortal original, no haya sobrevivido hasta ahora? Lucian estaba igualmente confundido por esto, pero después de escuchar la explicación de Zris, de repente se dio cuenta de que tenía perfecto sentido. Incluso Marco, que heredó el linaje de Alejandro, había vivido hasta entonces, por lo que no había razón para que Alejandro hubiera muerto de vejez. Entonces, recordando la historia de Alejandro, Lucian miró a Zris con una expresión extraña, pensando para sí mismo. Este tipo no es de la misma época que Alejandro, ¿verdad? De lo contrario, no habría razón para que un individuo tan poderoso apareciera de repente de la nada. Ignorando las descabelladas especulaciones de Lucian, Zris insistió. El hecho de que siglos de conflicto entre vampiros y licántropos no hayan afectado a la sociedad humana se debe a que Alexander se ha encargado de minimizar los daños. Si sigues ese hilo, deberías poder dar con él. Ante la insinuación de Zris, Lucian inclinó la cabeza y respondió. Investigaré de inmediato. Le informaré de cualquier hallazgo lo antes posible. Zris dijo con indiferencia. Vete. Mientras veía a Lucian abandonar la mansión de los vampiros, Zris condujo a Selene al salón del palacio. Lo que vieron fueron cuerpos desmembrados y miembros rotos, así como un suelo lleno de cráteres que parecía una zona de guerra. Grandes haces de luz solar se filtraban a través de las paredes y el techo destrozados, incinerando muchos de los restos de los vampiros. Capítulo 166. El método para convertirse en un caminante diurno. Selene no sentía mucho afecto por los de su propia especie, y tras enterarse de la verdad sobre la muerte de sus padres, sintió aún más repulsión hacia ellos. Sin embargo, al ver morir de forma tan brutal a tantos de sus parientes, con quienes había vivido y trabajado día tras día, no pudo evitar sentir una profunda melancolía por su destino. En ese momento, le tocó a Zris intervenir. Al notar el desánimo de Selene, se acercó, la abrazó y le susurró con dulzura. «Aún me tienes a mí». Al sentir el cálido abrazo de Zris, Selene se conmovió al instante y, de igual manera, lo abrazó. Al sentir las manos errantes de Selene, la expresión de Zris denotaba cierta confusión. ¿Son los vampiros tan atrevidos? Sin embargo, Zris no era un tipo indeciso. Si a Selene, una mujer, no le importaba, a él tampoco. Los dos se volvieron íntimos al instante. En medio de la montaña de cadáveres, el mar de sangre y las ruinas que los rodeaban, se entregaron a otro encuentro apasionado. Una era una criatura sobrenatural que consumía la esencia y la sangre humanas, y la otra era un ser humano trascendente que se alimentaba de sangre de dragón. Ninguna era una mortal común, así que, naturalmente, no tenían que preocuparse por la higiene. Además, Zris rara vez se encontraba con una mujer de constitución tan fuerte que pudiera soportar su intensidad, así que, con las emociones a flor de piel, su campo de batalla cambiaba de un lado a otro. Un instante antes estaban en el centro del pasillo, al siguiente habían rodado hasta una esquina, y antes de que se diera cuenta, Zris había sacado a Selene a la luz directa del sol. Chisporroteo, 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 se oyó un sonido como de carne golpeando una parrilla caliente, y Selene gritó de dolor, mostrando al instante sus colmillos y mordiendo con fuerza. Sin embargo, es evidente que no había previsto la dureza de la piel de Zris. De hecho, no logró perforarla con esa mordida. Zris acarició la suave espalda de Selene, notando que su temperatura subía instantáneamente y que de ella emanaba un olor a carne quemada.
Inmediatamente comprendió que Selene se había quemado con el sol. Al darse cuenta de que algo andaba mal, Zris llevó rápidamente a Selene a la sombra y examinó cuidadosamente sus heridas. Descubrió que, aparte del ceño fruncido por el dolor, las heridas de Selene no eran demasiado graves. En el breve tiempo que Zris la examinó, la piel de Selene ya había sanado. Parecía que la fuerza vital que Zris le había transferido a Selene en las últimas ocasiones no se había desperdiciado. De hecho, le permitió a Selene permanecer expuesta a la luz del sol durante tanto tiempo y sufrir solo heridas leves. Selene miró a Zris, atónito, pensando que estaba molesto porque ella había intentado morderlo y chuparle la sangre hacía un momento. Bajó la mirada y dijo: «Lo siento, fue solo mi instinto herido. No fue mi intención». Zris acercó su dedo índice a los labios de Selene y la consoló suavemente. «Está bien, no me importa. Además, ni siquiera me perforaste la piel». PFF. Selene se rió al oír las palabras tranquilizadoras de Zris. Era la primera vez que oía a alguien presumir de tener la piel dura. Pensaba que, una vez que te hicieras más fuerte, podrías caminar bajo el sol, pero resulta que todavía no puedes. Zris dijo con un dejo de decepción. Había visto a Selene entrar en el pasillo destartalado por donde ya entraba la luz del sol, y había supuesto que Selene, como en la película, se había vuelto inmune a los daños causados por el sol. Pero ahora parecía que podría deberse simplemente a que la fuerza vital de Selene era demasiado abundante, resistiendo temporalmente el daño de los rayos UV, pero aún no completamente inmune a la luz solar directa. Selene se rió al oír las palabras de Zris. ¿Qué clase de fantasía tienes? ¿Cómo puede un vampiro caminar bajo el sol? Me siento muchísimo más fuerte ahora que antes, pero aún así no puedo ser inmune a la luz solar. Deja de soñar. Era normal que pensara así, porque ni siquiera su antepasado vampiro, Marcus, podía ser inmune al daño solar, y mucho menos una vampira de tercera generación como ella. Aunque Selene se había vuelto mucho más fuerte con la ayuda de Zris y podía resistir los daños causados por los rayos UV hasta cierto punto, aún sentía una amenaza mortal al exponerse a la luz solar directa. De lo contrario, Selene no habría intentado instintivamente drenar la sangre de Zris para salvar su vida en ese momento. ¿Ah, sí? Zris arqueó las cejas. Había visto las películas, así que desde luego no iba a creer la opinión de Selene. En la película, tras consumir la sangre de Alexander, Selene se convirtió en una Daywalker inmune a la luz solar, y también podía otorgar inmunidad a la luz solar a otros vampiros a través de su propia sangre. Sin embargo, Alexander aún no había sido encontrado, y Zris no tenía previsto usar la sangre de ese anciano para ayudar a Selene a convertirse en una Daywalker. Ya era suficiente con que su mujer tuviera la sangre de un viejo corriendo por sus venas. ¿Qué significaría si hubiera un segundo? Al ver que Zris no le creía, Selene se rió con exasperación. Si no me crees, no hay nada que pueda hacer. No voy a experimentar contigo. Eso duele muchísimo. Zris ignoró las palabras de Selene y, en cambio, preguntó con falsa seriedad. ¿Y si te hago caminar bajo el sol? ¿Ah? ¿Piensas apostar conmigo? Selene arqueó una ceja, rodeó el cuello de Zris con los brazos, levantó la parte superior de su cuerpo y se apretó con fuerza contra su pecho. Zris sintió la suavidad contra su pecho, y su corazón se aceleró. Enderezó la postura y dijo: «Sí, es una apuesta. Si logro que te vuelvas inmune a la luz del sol, ¿cómo me lo pagarás?» A Selene le conmovió lo serio que sonaba Zris, pero seguía sin tener ninguna esperanza al respecto. Sin embargo, ella estaba muy interesada en coquetear con su hombre mediante una apuesta. Selene ladeó la cabeza y pensó un momento, luego dijo juguetonamente: «No sé qué necesitas que haga por ti. ¿Qué tal si eliges lo que quieras?» Los ojos de Zris se iluminaron cuando escuchó a Selene decir eso, y rápidamente respondió: «Trato hecho». «Lo has dicho». Selene sonrió y asintió. No tenía ninguna esperanza de poder caminar bajo el sol, así que su apuesta con Zris era, naturalmente, solo por diversión. Después de todo, ni siquiera le había preguntado a Zris qué apostaría si fracasaba, ¿verdad? Para Selene, la consideración de Zris hacia sus sentimientos fue el regalo más valioso. Al percibir los pensamientos de Selene, Zris estalló de alegría por dentro. Esta chica ingenua todavía tenía tan poca experiencia. Sin mencionar la ruta original de absorber la sangre de Alexander, incluso sin ese método, Zris aún podría pedirle a su hermano pequeño Stewie que lo ayudara a investigar un suero para convertir a los vampiros en Daywalkers. Y aunque Stewie no hubiera ayudado, aún le quedaba el té que Dios le había dejado.
Con algo que contuviera un poder divino como ese, Zris podría incluso transformar a Selene de una criatura de la oscuridad en una criatura de la luz sin ningún problema. Así que Selene estaba destinada a perder la apuesta con él, y Zris ya había decidido qué exigiría como premio. Al pensar en que Selene se disfrazara de ángeles, demonios y otros seres para jugar al póker erótico con él, Zris no pudo evitar sonreír con ilusión. Selene miró la expresión pervertida de Zris, negó con la cabeza y preguntó: ¿cuál es exactamente tu método? No vas a hacerme beber esa bebida misteriosa otra vez, ¿verdad? Eso no funcionará, lo sabes. Selene había experimentado los efectos de la bebida de sangre de dragón, pero esa sustancia era similar a cuando Zris le reponía la fuerza vital. Ambas solo trataban los síntomas, no la causa raíz. Zris esbozó una sonrisa pícara y luego comenzó su operación. No voy a retractarme de mi palabra. Ya verás. Capítulo 167. El caminante diurno bajó la mirada ligeramente perpleja de Selene. Zris juntó dos dedos y luego los movió con decisión en el aire. Silbido, el aire fue cortado por sus dedos, y una onda de vacío visible salió disparada, como una hoja de energía invisible, abriendo grietas en el suelo. Pero al observar la onda de energía que había creado con un simple gesto, Zris apartó la mirada, con una expresión algo avergonzada. Esto se debía a que Zris tenía la intención de cortarse la muñeca con las uñas para que Selene pudiera beber su sangre. Sin embargo, parecía que el propio Zris había subestimado la resistencia de su propia carne. La onda expansiva de un corte supersónico ni siquiera pudo perforar su piel, lo cual superó con creces las expectativas de Zris. Parecía que las fibras musculares que había modificado realmente merecían todo el esfuerzo mental que había invertido. Al pensar en cómo podría manipular la estructura de sus fibras musculares, Zris se dio una palmada en la frente con frustración. Acababa de usar su habilidad para manipular la carne, pero tontamente intentaba cortarse para liberar sangre. Eso era realmente estúpido. Riendo para sus adentros de sí mismo, Zris giró la cabeza para mirar a la desconcertada Selene y luego le ofreció la muñeca. Inmediatamente después, Zris utilizó su habilidad para manipular la carne y separar activamente la piel de su muñeca, para luego seccionar los vasos sanguíneos de la zona. Inténtalo. Con mi nivel de vida, si logras obtener aunque sea una fracción de mi estructura genética, será suficiente para que te conviertas en un verdadero caminante diurno. Selene miró la muñeca que Zris le ofrecía y vio que su sangre se condensaba alrededor de los vasos sanguíneos como mercurio, e incluso mostraba signos de retroceder hacia el interior. Al ver a Selene paralizada, Zris la presionó rápidamente. Date prisa, o mis vasos sanguíneos se curarán de inmediato. La capacidad regenerativa actual de Zris había alcanzado el nivel molecular, lo que significaba que, a menos que un ataque fuera capaz de destruir la estructura molecular de su cuerpo, no se consideraría un daño real para él. Y con el control de Zris, el hecho de haberse cortado sus propios vasos sanguíneos hace un momento no había destruido demasiadas células, así que si no hubiera suprimido activamente su capacidad regenerativa, su herida ya habría sanado. Ante la insistencia de Zris, Selene finalmente se percató de que los vasos sanguíneos de Zris se habían curado en más de la mitad y estaban a punto de reconectarse por completo. Y al ver que Selene seguía paralizada, Zris empujó directamente su muñeca hacia adelante, cubriendo por completo la boca de Selene con la parte cercenada. Entonces Zris ya no tenía de qué preocuparse. Después de todo, Selene era una vampira. En presencia de la sangre de alta calidad de Zris, una cosa habría sido que no hubiera entrado en su boca. Con una gran fuerza de voluntad, aún podía resistirse. Pero una vez que la sangre entró en su boca, los instintos vampíricos de su cuerpo hicieron que Selene comenzara a beber con voracidad. Para impedir que los vasos sanguíneos de Zris sanaran, Selene extendió instintivamente sus colmillos de vampiro y los clavó en la rotura del vaso sanguíneo que aún permanecía desconectado, impidiendo así su reparación. Al ver a Selene beber su sangre a grandes tragos, Zris no sintió ira ni incomodidad alguna. En cambio, esbozó una sonrisa cómplice y cerró los ojos lentamente. Tras un instante, Zris dejó de oír a Selene beber y, entonces, abrió los ojos con curiosidad. ¿Por qué paraste? No te preocupes, con mi físico puedo ayudarte a beber durante otras 12 horas seguidas. Zris vio que Selene le sujetaba la muñeca pero no bebía sangre, y supuso que estaba preocupada por su estado físico, así que la tranquilizó. Tras varias evoluciones, el físico de Zris había trascendido fundamentalmente el ámbito humano, por lo que no le preocupaba en absoluto que Selene lo agotara.
Es más, también tenía a mano la bebida de sangre de dragón para reponer sus reservas, por lo que le preocupaba aún menos desarrollar anemia. Además, teniendo en cuenta el apetito y la constitución de Selene, Zris calculó que de todos modos no podría beber tanta sangre, y que cualquier cantidad que bebiera, Zris podría reponerla en segundos. Al ver a Selene inmóvil, Zris la tranquilizó amablemente. Sin embargo, al escuchar las palabras de Zris, Selene mostró una expresión de vergüenza. Solo entonces Zris se dio cuenta de que las cosas no eran como las había imaginado. Se agachó y miró hacia donde Selene le estaba mordiendo la muñeca. Selene vio que Zris la miraba y su expresión se volvió aún más mortificada, llegando incluso a sonrojarse ligeramente. Sin embargo, la mujer abrió la boca, permitiendo que Zris viera con claridad. Sin obstáculos, Zris descubrió que su muñeca ya había sanado. Aparte de la piel que se había separado activamente, que aún permanecía expuesta, los vasos sanguíneos seccionados se habían vuelto a conectar e incluso la membrana externa que los recubría se había regenerado. Lo incómodo fue que Selene había usado previamente sus colmillos para evitar que los vasos sanguíneos se unieran, pero como resultado, sus colmillos se habían enredado con los vasos sanguíneos de Zris y no se podían extraer. Por eso Selene no podía ni beber sangre ni soltar la boca. Y esa fue también la razón por la que Zris lo había malinterpretado. Al ver a Selene avergonzada, Zris se sintió a la vez irritado y divertido, y por un momento no supo qué decir. Él había supuesto que Selene estaba siendo considerada con él, pero resultó que Selene se había dejado llevar por los instintos de su propio cuerpo. Zris le pellizcó la nariz a Selene en tono de broma y la regañó fingiendo: «Abre bien la boca o te sacaré los colmillos». Aunque un poco molesto, Zris no pudo romperle los colmillos a Selene. Con cuidado, ajustó los colmillos de Selene, luego tiró ligeramente de su muñeca con un poco de fuerza, girándola varias veces, y los colmillos de Selene quedaron liberados de la restricción que ejercían los vasos sanguíneos ya cicatrizados de Zris. Zris miró los vasos sanguíneos completamente restaurados y volvió a preguntar: «Pequeño glotón, ¿todavía quieres beber?». Selene observó cómo Zris extendía la mano y se pellizcaba los vasos sanguíneos, y rápidamente negó con la cabeza, diciendo: «No hace falta, ya puedo sentir cómo mi cuerpo está experimentando una transformación». «¿Ah, sí?». Zris levantó una ceja y dijo rápidamente: «Entonces, probémoslo ahora mismo y veamos qué tan efectivo es». Selene asintió en silencio, y luego Zris la condujo hasta el agujero en el techo. Al ver la luz del sol que caía a raudales, Selene extendió el brazo sin dudarlo. Tal como Zris había previsto, tras obtener su plantilla genética y corregir sus propios defectos genéticos, Selene dejó de temerle a la luz del sol por completo. Era de esperar. En la película original, los genes de Alexander podían compensar las deficiencias de Selene, así que no había razón para que el nivel de vida superior de Zris no pudiera lograr lo mismo. Así pues, Selene, al igual que en la película, se convirtió una vez más en la primera vampirada Walker. Al ver a Selene, que se había expuesto completamente a la luz del sol, con su piel clara reflejando los rayos solares y emitiendo un brillo radiante como el de un ser etéreo, Zris dio un paso al frente y la abrazó. «Gané. ¿Cuándo vas a pagar nuestra apuesta?». Selene miró a Zris y le dijo en tono burlón: «Todavía ni siquiera has dicho cuál es tu premio». «¿Cómo se supone que voy a pagar?». Los ojos de Zris brillaron y, con una sonrisa traviesa, se inclinó y le susurró al oído a Selene: «Quiero que». Capítulo 168. La presión de Zris. El tiempo pasó volando, y Zris ya llevaba 3 días en este mundo. Aparte de que el primer día fue relativamente tranquilo, Zris estuvo increíblemente ocupado durante los 2 días restantes. A pesar de su físico sobrehumano, sintió, de forma inusual, un ligero cansancio. Después de todo, Zris no esperaba que los vampiros fueran tan extravagantes. Estas criaturas, que podían vivir eternamente simplemente bebiendo sangre, tenían muy pocas maneras de canalizar su energía. Durante el día, no podían aventurarse al exterior y solo podían permanecer encerrados en las oscuras mansiones especialmente construidas por los vampiros. Si bien esto los mantuvo a salvo, impidió que liberaran su energía. Quienes, como Selene, se unieron a los escuadrones de los Dead Healers, estaban bien. El entrenamiento diario consumía gran parte de su energía, y las misiones ocasionales sobre el terreno les proporcionaban un estímulo suficiente. Pero para los vampiros comunes, sin una fuerte autodisciplina ni reglas y normas estrictas, su decadencia realmente le abrió los ojos a Zris.
Aún conservando todos los recuerdos del Jris original, tras experimentar las colecciones y los pasatiempos de los vampiros, Jris sentía que había ampliado considerablemente sus horizontes. Así que la idea original de que Selene simplemente hiciera cosplay de personajes de anime fue descartada inmediatamente de la mente de Jris. Después de que Selene aceptara a regañadientes, Jris también experimentó el estilo de vida hedonista de un vampiro. Durante 2 días y medio completos, Jris absorbió por completo el conocimiento acumulado por los vampiros a lo largo de miles de años. Salvo algunas prácticas peculiares que el propio Jris consideró demasiado extrañas como para intentarlas, Jris y Selene exploraron todo lo demás. Esto también garantizó que este conocimiento único sobre los vampiros se transmitiera a una nueva generación. Tras volver a colocarle el brazo, Selene, disfrutando de la experiencia, se apoyó en el hombro de Jris y le preguntó: «Querido, ¿estás seguro de que no quieres continuar?» Jris se estremeció, la fuerza de sus temblorosos músculos de la espalda apartó a Selene, antes de hablar con tono serio. «Un hombre de verdad no puede dejarse llevar por el romance. Ya he perdido demasiado tiempo contigo. Ahora tengo que ir a ocuparme de mis asuntos». Los ojos de Selene reflejaban confusión, luego bajó la mirada hacia la parte inferior del cuerpo de Jris, y lo encontró en perfecto estado de salud y reaccionando aún a su presencia. Jris notó la mirada de Selene y se levantó de inmediato indignado. ¿Qué miras? Estoy perfectamente bien. Simplemente creo que nuestra vida estos 2 últimos días ha sido demasiado ridícula. ¿Acaso no estamos perdiendo el tiempo? Selene resopló, sin estar segura de quién había empezado todo aquello. Ahora que él se había divertido, ¿qué pasaba con ella, que acababa de descubrir lo maravilloso que era todo? No podía irse sola, ¿verdad? Al pensar en la posibilidad de emprender su carrera en solitario, Selene negó rápidamente con la cabeza. Con su resistencia actual, ir sola sería una pérdida de tiempo y un esfuerzo excesivo. Selene miró a Jris con profundo afecto, y sus ojos brillantes lo tentaban enormemente. Pero Jris seguía resistiéndose. Apartó la mirada, negándose a mirar a Selene, y luego dijo con firmeza: «No me mires así. Mi cuerpo está bien, pero mi mente está realmente agotada. Necesito descansar». Jris decía la verdad. Al fin y al cabo, no importaba lo fuerte que fuera su físico ni lo abundante que fuera su resistencia. Se enfrentaba a una vampira capaz de absorber la energía vital. Aunque Jris confiara en su fuerza física para vencer a Selene, ella transformaría rápidamente la energía vital de Jris en fuerza vital y la absorbería. En los últimos 2 días, la escena en la que Jris derrota a Selene, solo para que Selene absorba la energía vital de alto nivel de Jris y regrese aún más fuerte, se ha repetido más de una vez. Precisamente por eso, Jris empezó a desconfiar cada vez más de estos partidos competitivos. Después de todo, había logrado con gran esfuerzo una racha ganadora de más de 1000 rondas. Si se interrumpiera por descuido, se sentiría verdaderamente mortificado. Para proteger su racha ganadora, Jris decidió tomarse un descanso y acumular más reservas antes de continuar la competición. Tras ver la película, Jris sabía que había bastantes vampiros en este mundo. Además de la que la real que pertenecía a Selene, existían muchos vampiros en diversos países europeos. Y además de los vampiros, también había muchos hombres lobo que podían servir como complementos. Había mandado a Luciana a hacer un recado hacía 3 días, y no había recibido ninguna noticia en ese tiempo. Era la oportunidad perfecta para darle una lección a un perro desobediente. Jris vistió a Selene a la fuerza y la sacó a rastras de la finca, que apestaba a sus actividades. ¿Por qué no corremos? Con nuestra resistencia y velocidad actuales, ¿no crees que conducir es lento? Selene conducía el coche, completamente desorientada, siguiendo las indicaciones de Jris hacia donde se encontraba Lucian. Jris cerró los ojos y permaneció en silencio, aparentemente concentrado en percibir la posición de Lucian, sin energía para responder. Pero en realidad, no necesitaba esforzarse para percibir la presencia de Lucian. Su habilidad de intuición mejorada localizaba directamente la posición de Lucian, y Jris solo tenía que proporcionar indicaciones basadas en la ruta. La razón por la que no respondió fue que Jris simplemente no quería dar por concluidas las cosas demasiado pronto. Jris no podía entender por qué Selene, que parecía tan distante y casi divina, se había vuelto tan apasionada e intensa que apenas podía soportarlo. Para evitar que Selene volviera a aferrarse a él en un futuro próximo, Jris insistió en conducir hasta allí. De esta forma, podría matar el tiempo y, al mismo tiempo, darle a Selene algo en lo que concentrarse, evitando que ella lo distrajera constantemente.
Selene pareció percibir la agitación interior de Jris. Lo miró con recelo, pero al no encontrar nada anormal en su rostro, pensó que estaba exagerando. Sin embargo, desde que Selene consumió la sangre de Jris, la relación entre ellos entró en un estado peculiar. Jris no sabía si Selene podía detectarlo, pero él mismo podía sentir la conexión especial que existía entre él y Selene. A veces, Jris incluso sentía como si Selene se hubiera convertido en parte de su cuerpo. Jris podía percibir simultáneamente todas las sensaciones de Selene. Cuando Jris descubrió esto por primera vez, se emocionó mucho e incluso intentó recrear un escenario fantástico que solo existía en su imaginación. Pero fue precisamente esto lo que provocó en Jris una fatiga mental extrema, hasta el punto de tener que buscar una excusa para descansar. En realidad, Jris sentía cierta ansiedad en ese momento, porque temía que esta habilidad fuera una extensión de su telepatía. Si ese fuera el caso, Jris podría experimentar este fenómeno de soportar el doble de intensidad al interactuar con otras mujeres en el futuro. Si eso ocurriera de verdad, Jris podría verse obligado a reducir algunas oportunidades de interacción con el sexo opuesto. Afortunadamente, según la situación actual, es posible que Selene solo esté experimentando esta conexión sobrenatural porque ingirió la sangre de Jris, sumado a que Jris absorbió todas las habilidades del progenitor vampiro Marcus, y a que Selene misma es una vampira. Sin embargo, hasta que el asunto se verificara, Jris sentía sin duda una presión adicional que le pesaba en la cabeza. Capítulo 169. Un perro incontrolable. Selene desconocía la presión que sentía Jris. Así como Jris desconocía los planes de Lucian. Aunque Jris poseía habilidades telepáticas, los pensamientos humanos eran complejos y estaban en constante cambio, y en un instante surgían ideas completamente diferentes. Así pues, el perro, que era bastante obediente delante de Jris, se descontroló al instante después de que Jris dejara de vigilarlo. Retrocedamos al momento en que la maratónica sesión de Jris y Selene acababa de comenzar, y Lucian acababa de regresar a la guarida del hombre lobo. En un escondite de hombres lobo, los licántropos que habían sido derrotados por el equipo de Selene y dispersados se habían reunido allí. Sin embargo, la desaparición de Lucian los había dejado algo inquietos. Pero cuando Lucian los encontró, los espíritus de todos los hombres lobo se reavivaron. Lucian. Gracias a Dios que estás bien. Lucian miró a los miembros de su manada, cuyo ánimo se había elevado con su regreso, y la frustración que había sentido por culpa de Jris se disipó considerablemente. Él los tranquilizó diciendo, por supuesto que estoy bien, y tengo excelentes noticias que compartir. Los hombres lobo se tranquilizaron ante las palabras tranquilizadoras de Lucian, escuchando atentamente lo que tenía que decir. El aquelarre de vampiros liderado por Marcus y Víctor ha sido completamente aniquilado. Hemos logrado una victoria sin precedentes. Cuando Lucian terminó de hablar, el lugar, que ya era silencioso, se volvió aún más silencioso. Incluso los sonidos de la respiración eran imperceptibles. No fue hasta que los cerebros, algo más lentos, de los hombres lobo procesaron la información que Lucian les había dado que estallaron en estado de shock. Alza. Alza. Esos chupasangres por fin se han ido. Este mundo acabará perteneciendo a nosotros, los licántropos. Al contemplar las expresiones de júbilo de su manada, Lucian sonrió, pero sentía un vacío en el corazón. Porque, en lo que respecta a Jris, ese ser poderoso y misterioso, nunca pudo estar seguro de qué lugar ocupaban los hombres lobo en su mente. El aquelarre de vampiros de Víctor fue aniquilado simplemente por uno de los caprichos de Jris, e incluso eso que Jris sentía atracción por Selene. Y puesto que Lucian no podía ofrecerse como voluntario, y los hombres lobo no tenían ninguna utilidad práctica para Jris, ¿cómo iba a lidiar Jris con ellos? ¿De verdad tenían que convertirse en sus lacayos, como él había sugerido? Lucian se sumió en profundas reflexiones, pero debido a la enorme disparidad de poder entre ellos, no pudo encontrar ninguna respuesta satisfactoria. Una vez que su manada se calmó tras la emoción inicial, Lucian comenzó a organizar las tareas que Jris les había asignado. Aunque el aquelarre de vampiros de Víctor ha sido aniquilado, todavía quedan otros vampiros en este mundo. Uno de los 3 grandes ancianos vampiros sigue vivo, así que no podemos bajar la guardia. Lucian, solo dinos qué hacer, te seguiremos. Sí, todos estamos contigo. Al ver la gran confianza que su manada depositaba en él, Lucian ordenó de inmediato. El proyecto híbrido no puede detenerse. Hay que capturar a Michael y traerlo de vuelta. Además, he recibido información de los vampiros de que el primer inmortal, Alexander, sigue vivo. También debemos averiguar su paradero.
El científico, que era muy inteligente entre los hombres lobo, asimiló la noticia de inmediato. Luego, reflexionó en voz alta. Si Alexander sigue vivo, nuestra investigación sobre híbridos puede ser aún más ambiciosa. Investiga esto. Lucian sacó una botella de bebida de sangre de dragón y se la entregó al científico. ¿Qué es esto? El científico tomó la botella con curiosidad, mirando a Lucian con confusión. Este es un suero que puede hacernos más fuertes, pero no tengo la fórmula y solo tengo un frasco. A ver si puedes descifrar la fórmula para producir más. Lucian no sabía qué era exactamente la bebida de sangre de dragón. Zris no se lo había dicho. Pero a juzgar por los efectos que tenía sobre él, sabía que esa sustancia era un material estratégico crucial para los hombres lobo. El científico examinó el envase de la botella y no encontró ningún otro identificador aparte del nombre de Stewie. Haz lo mejor que puedas. No pasa nada si no consigues descifrar la fórmula. Lucian miró al preocupado científico y lo tranquilizó con naturalidad. Una vez aclarados los hechos, los hombres lobo de Lucian se separaron y comenzaron a actuar. Sin la interferencia de los vampiros, las operaciones de los hombres lobo transcurrieron sin problemas y encontraron a Michael en tan solo unas horas. Sin embargo, el estado actual del joven no era bueno. De hecho, para los hombres lobo, ya se encontraba en estado crítico. Al ver esta situación, los hombres lobo que lo encontraron no se atrevieron a demorarse y lo llevaron rápidamente a la guarida, a la espera de la decisión de Lucian. Lucian miró a Michael, que yacía temblando en la cama, con los ojos llenos de confusión. Él tampoco podía comprender el estado del hombre. Sin embargo, Lucian sabía una cosa: un Michael muerto no satisfaría a Zris. Teniendo esto en cuenta, Lucian llamó al científico especializado en hombres lobo y le pidió que examinara la situación. Tras examinar minuciosamente a Michael, el científico llegó a una conclusión. La situación de este tipo es realmente grave ahora mismo. Después de que usted lo mordiera, jefe, adquirió ADN de hombre lobo, pero debido a su linaje único, actualmente está luchando contra los genes licántropos que lleva dentro, lo que le impide transformarse en hombre lobo o volver a la normalidad. Lucian escuchó al científico con el ceño fruncido, aparentemente comprendiendo. Quiere decir que está evolucionando hacia el híbrido que habíamos imaginado, pero le falta el componente crucial del linaje vampírico. Exactamente. El científico asintió, mirando a Michael con un dejo de arrepentimiento. Según Lucian, la mansión de vampiros de esta ciudad había sido asaltada y todos los vampiros que se encontraban dentro habían sido asesinados. Aunque es posible que aún queden otros vampiros supervivientes en la ciudad, esos chupasangres estaban escondidos y no podrían localizarlos en un futuro próximo. Por lo tanto, sin un vampiro que le proporcionara a Michael el linaje necesario, le sería extremadamente difícil sobrevivir. Y no podrían presenciar el nacimiento de una especie híbrida que solo existía en su imaginación. ¿Cómo no iba a sentirse decepcionado? La expresión de Lucian permaneció tranquila, pero en realidad, una idea impactante había invadido su mente. Sentía que había encontrado una posible manera de resistirse a Zris. Encuentra la ubicación de Amelia. Los vampiros están a punto de realizar la transferencia de poder, y ella aún no sabe de la muerte de Víctor y los demás. Averigua dónde está ahora mismo. ¿Te refieres a...? El científico vaciló brevemente, pero enseguida comprendió lo que pensaba Lucian. El científico encontró un ordenador portátil y contactó rápidamente con los agentes licántropos que estaban vigilando a Amelia. En cuanto determinaron que el proyecto híbrido era viable, realizaron amplios preparativos. La creación de un híbrido requería no solo la sangre pura de un descendiente directo de Alexander como catalizador de la fusión, sino también un linaje vampírico de fuerza comparable como activador. Solo existía un puñado de vampiros cuya fuerza de linaje podía rivalizar con la de Lucian, y Amelia, naturalmente, estaba en su lista de candidatos. Su plan se retrasó únicamente debido a la interferencia de Selene y a la repentina aparición de Zris. Pero en realidad, los agentes desplegados seguían cumpliendo su misión. Capítulo 170. Superhíbrido. Tras algunas investigaciones, se determinó el paradero de Amelia. Según nuestra fuente, Amelia está de camino y se espera que llegue a la estación esta noche a medianoche. Los ojos de Lucian parpadearon tras escuchar la noticia, y luego tomó una decisión firme. Hay que encontrar la manera de mantener a este tipo con vida. No puede morir antes de que yo regrese. Dicho esto, Lucian tomó a unos cuantos hombres lobo de élite y abandonó el escondite. Iba a luchar por su libertad. Al llegar a la estación de tren donde Amelia debía llegar, Lucian se sentó tranquilamente en un banco del andén.
Tras beber la bebida de sangre de dragón que le proporcionó Gris y someterse a un bautismo de fuego en un intenso combate, el potencial licántropo de Lucian se había desatado por completo. Su fuerza superaba con creces la que tenía antes, multiplicándola por más de 10, razón por la cual había sido capaz de acabar con cientos de vampiros en la mansión vampírica como si nada. Por lo tanto, incluso al enfrentarse a una anciana vampira en su máximo esplendor con su séquito, Lucian no mostró signos de preocupación. Sin embargo, los pocos subordinados que había traído seguían algo nerviosos. Al fin y al cabo, la reputación importaba, y se enfrentaban a una anciana vampira con sus guardias. Aún con su líder Luciano a su lado, seguían mostrándose ansiosos e inquietos. Al fin y al cabo, si estallaba una pelea, confiaban en que la fuerza de su líder lo mantendría a salvo, pero no se podía decir lo mismo de ellos, sus subordinados. Tras mucha deliberación, un hombre lobo afroamericano vaciló. «Jefe, ya casi es la hora. ¿No deberíamos preparar una emboscada?» Lucian alzó la vista hacia su rostro preocupado, y justo cuando estaba a punto de tranquilizarlo, oyó el sonido de un tren que llegaba a la estación. Los rostros de los hombres lobo subordinados cambiaron, y todos miraron a Lucian, esperando a que su líder hablara. Lucian, sin embargo, se levantó sin prisa, esperando con calma la llegada de Amelia. «Jefe», un subordinado que estaba a su lado intentó decir algo más, pero Lucian lo interrumpió con la mano levantada. «Observa con atención. En un minuto tendrás que hacer algunas tareas de limpieza». Antes de que Lucian terminara de hablar, se abalanzó sobre el tren que acababa de entrar en la estación. La distancia de varios cientos de pies transcurrió en un abrir y cerrar de ojos, y para cuando los subordinados hombres lobo reaccionaron, Lucian ya se había transformado en su forma de licántropo. Un hombre lobo gigante, de 7,5 metros de altura y el doble de alto que el tren, se estrelló contra él a una velocidad que los demás hombres lobo no podían ni imaginar. Auge, se produjeron una serie de fuertes estruendos y varios vagones del tren salieron completamente descarrilados. El coche al que Lucian había apuntado específicamente salió disparado por los aires a más de 9 metros de altura, aterrizando directamente en el andén de enfrente. Sin embargo, incluso con ese impacto, ninguno de los vampiros murió. Solo perecieron el maquinista y los ayudantes del tren. Amelia, una de las 3 grandes ancianas vampiras, reaccionó de inmediato y lanzó un contraataque contra Lucian. «Maldita sea, Víctor. ¿Por qué ese bastardo no me dijo que aquí había nacido un híbrido?» Amelia maldijo al ahora muerto Víctor mientras levantaba 2 subfusiles y disparaba contra Lucian. En el momento en que Amelia se dio cuenta de lo enorme que era el hombre lobo, no tuvo ninguna intención de entablar un combate cuerpo a cuerpo con él. En el instante en que salió volando por la ventana rota, creó distancia entre ella y Lucian, mientras que simultáneamente le disparaba a los ojos con ambas pistolas. Sin embargo, en el momento en que las balas de la metralleta se acercaron a Lucian, cerró los párpados y las balas rebotaron como si hubieran impactado contra una placa de acero. Y el intento de Amelia por alejarse también fracasó. Apenas había retrocedido unos metros cuando Lucian saltó y se abalanzó sobre ella. La fuerza forjada durante miles de años era prácticamente inútil, y las técnicas practicadas meticulosamente no tenían ningún efecto. Lucian arrancó las alas de murciélago de Amelia con la misma facilidad con que arranca las alas de una mosca, separándolas de su cuerpo. «Ah. Eres una bestia». Amelia, al borde de la muerte, seguía desafiante, y entonces, con un codazo de la enorme garra de Lucian, Amelia fue arrojada contra el suelo de hormigón. Su cráneo se agrietó, sus ojos se desorbitaron y todos sus huesos se hicieron añicos. De no ser por la poderosa vitalidad del vampiro, este último gran vampiro anciano habría muerto al instante, quedando irreconocible. Fue entonces cuando los demás vampiros supervivientes en el vagón del tren se dieron cuenta de lo que había sucedido e inmediatamente se dispersaron para huir. Pero no eran rival para Lucian. El alfa, que se encogía gradualmente, hizo unos movimientos rápidos y todos los vampiros que ni siquiera habían salido del vagón fueron decapitados. Tras otros 10 segundos aproximadamente, los hombres lobo de élite que Lucian había traído finalmente los alcanzaron. Parecían atónitos, incapaces de creer que semejante destrucción hubiera sido causada por Luciano. No fue hasta que Lucian volvió a su forma humana y les gritó: «¿Qué están haciendo parados? Dense prisa y recojan la sangre». Los hombres lobo invocados corrieron entonces hacia Amelia, sacaron nerviosamente jeringas especiales y se las insertaron en el cuerpo para extraerle sangre. Cuando todo terminó, habían transcurrido menos de 3 minutos.
Desde la llegada del tren de Amelia a la estación, pasando por el repentino ataque de Lucian, el contraataque de Amelia y, finalmente, su derrota. Toda esta serie de enfrentamientos duró menos de 10 segundos. La mayor parte del tiempo se dedicó a extraer la sangre de Amelia. Debido a la fuerza con la que Lucian había golpeado, Amelia perdió una enorme cantidad de sangre, y sus subordinados tuvieron dificultades para extraerle la suficiente. Una vez que Lucian condujo a su manada de regreso a la guarida, inmediatamente comenzó el primer experimento híbrido sin demora. Un tembloroso Michael fue inmovilizado en la mesa de exploración, y el científico tomó la jeringa llena de la sangre de Amelia, mirando con vacilación a Lucian. Estaba a punto de comprobar su hipótesis, que había mantenido durante mucho tiempo, pero el científico estaba algo nervioso. Era miedo a lo desconocido y temor al fracaso. Pero al ver la mirada decidida de Lucian, el científico pareció contagiarse de las emociones del alfa y, con decisión, clavó la jeringa en el brazo de Michael. A medida que la sangre del vampiro anciano era inyectada en el cuerpo de Michael, sus temblores disminuyeron gradualmente. Al ver a Michael, que había caído en coma, Lucian mostró preocupación y preguntó: ¿Cómo está? ¿Tuvo éxito el experimento? El científico seguía aturdido y, al ser interrogado por Lucian, revisó rápidamente los instrumentos. Sus constantes vitales son estables. Los dos linajes se están fusionando en su interior y su fuerza vital aumenta gradualmente. Bien. ¡Excelente! Lucian apretó los puños y gritó emocionado. El científico simplemente supuso que Lucian estaba entusiasmado con el éxito del experimento y no le prestó mucha atención. Pero Lucian pensaba en algo más. Observó la creciente fuerza de Michael y dijo sin dudarlo: empieza a preparar el suero. Quiero someterme al procedimiento de inmediato. ¿Qué? El científico se giró sorprendido, sin comprender por qué Lucian estaba tan ansioso. Los 3 grandes vampiros ancianos habían sido eliminados, y ahora no había nadie más fuerte que Lucian en la raza vampírica. Y lo que es más importante, sin el liderazgo de los 3 grandes ancianos, la decadencia de los vampiros era ya inevitable. Por lo tanto, el científico no podía entender por qué Luciano aún quería arriesgarse a buscar un mayor poder. Al menos debería esperar a que se verificara la información y asegurarse de que no existía ningún peligro antes de continuar. Sin embargo, a Lucian no le importaba nada de eso. Simplemente repitió con expresión seria: preparen el suero ahora. Necesito usarlo de inmediato. Intimidado por la intensidad de Lucian, el científico se levantó rápidamente y dijo apresuradamente: sí, jefe. Capítulo 171. ¿Dinosaurios, lobos? Con Michael como sujeto de prueba satisfactorio, el científico formuló rápidamente un suero de evolución de alta calidad. Lucian miró la jeringa que tenía en la mano y, sin dudarlo, se la clavó en el brazo. ¡Puaj! La transformación a nivel genético provocó que Lucian gritara de dolor, y entonces percibió con atención los cambios en su cuerpo. Su fuerza crecía, su percepción se expandía y Lucian, siguiendo el instinto de su cuerpo, adoptó su forma de licántropo. Justo cuando estaba a punto de lanzar un aullido triunfal para liberar su fuerza recién descubierta, la transformación genética retrocedió repentinamente y su evolución se detuvo. ¡No! ¿Qué está pasando? ¿Por qué el efecto es tan mínimo? Lucian miró furiosamente al científico. La frialdad en sus ojos lo envolvía de forma palpable, haciéndole sentir como si hubiera caído en un baño de hielo. Jefe. Yo tampoco lo sé. Permítame examinarle. El científico tartamudeaba al hablar, y Lucian también comprendió que no habría ningún problema con su subordinado, así que reprimió la rabia que sentía. Necesito una respuesta lo antes posible. Las gélidas palabras de Lucian calaron hondo en el científico. Sin perder tiempo, se apresuró a traer diversos instrumentos para poner a prueba a Lucian. Tras completar el análisis genético de Lucian, el científico respiró aliviado. Por suerte, el problema no radicaba en el suero que había formulado. De lo contrario, no tenía ninguna duda de que Lucian lo habría destrozado. Jefe, mire. Esta es su prueba de fuerza genética, esta es la prueba de fuerza genética de Amelia y esta es la fuerza del suero genético que formulé. El científico le mostró a Lucian 3 informes. La fuerza genética de Amelia estaba calificada como de grado A, el suero genético que él había formulado era de grado A, y el nivel genético de Lucian estaba calificado como de grado S. La clave del problema residía en la fortaleza genética de Lucian. Según los científicos, su jefe era un licántropo de segunda generación, descendiente de William, el primer hombre lobo.
Lógicamente hablando, los genes de Lucian y los de Amelia, que también era una vampira de segunda generación, deberían estar al mismo nivel, una combinación genética perfectamente compatible. Por lo tanto, después de usar el suero de evolución, y después de que los genes de Lucian evolucionaran, teóricamente debería poder alcanzar el nivel del progenitor vampiro y del progenitor hombre lobo. De hecho, al combinar las ventajas de los licántropos y los vampiros, la fuerza bruta de Lucian debería incluso superar a la de los progenitores de ambas razas. Sin embargo, tras realizarle la prueba genética a Lucian hace un momento, el científico descubrió que la fuerza genética de su jefe había superado por completo el nivel genético que había previsto, alcanzando un nuevo nivel. Según la propia clasificación del científico, el nivel genético de un progenitor de hombre lobo o de vampiro era de grado A. Sus genes eran más completos y poseían más habilidades que sus descendientes posteriores. Originalmente, según los cálculos del científico, al combinar los genes de los descendientes de segunda generación de ambas razas, más los genes de los descendientes directos de Alejandro, podría maximizar la completitud genética de Luciano, permitiéndole convertirse en un tercer progenitor, no inferior a los progenitores de las dos razas. Pero ahora, según el análisis inverso realizado por el científico, Lucian ya poseía una fuerza genética de grado A más incluso antes de usar el suero. Posiblemente incluso más fuerte. Precisamente por eso, tras inyectarse el suero de la evolución, solo experimentó una breve sensación de volverse más fuerte, que rápidamente se estabilizó. De hecho, no fue que el suero genético no tuviera efecto, sino que Lucian ya era demasiado poderoso, lo que provocó que el suero, que podría haberlo potenciado enormemente, se convirtiera en algo parecido a una bebida energética. Lucian, al enterarse del motivo, también quedó estupefacto. Originalmente, quería usar ese suero genético para evolucionar aún más y luego desafiar a Xris. Pero ahora, parecía que, ¿qué sentido tenía todo aquello? Lucian evaluó su fuerza y, como mucho, era solo 10 veces más fuerte que antes. Antes de conocer a Xris, su fuerza máxima era de apenas 3 toneladas. Incluso si se volviera 10 veces más fuerte, solo alcanzaría las 30 toneladas. Aunque esta fuerza era suficiente para vencer a un vampiro anciano como si fuera una mula alquilada, frente a Xris, cuyo poder parecía ilimitado, Lucian solo quería decir, mejor lo dejamos. No tenía ninguna esperanza de ganar. Lucian, al darse cuenta de esto, suspiró, con el corazón lleno de amargura. ¿Podría ser que su raza licántropa estuviera destinada únicamente a ser esclava y sirvienta? Cuando los 3 ancianos vampiros estaban presentes, eran oprimidos por los vampiros. Ahora que los 3 ancianos vampiros se habían ido, ¿acaso otro nuevo monstruo iba a dominarlos? Lucian parecía confundido, dudando de si el destino de sus licántropos era realmente como el de los perros, destinados a tener siempre un amo. El científico que estaba a su lado notó el estado de ánimo anormal de Lucian, pero no pudo comprender qué era lo que le causaba esa melancolía. Recordaba que su jefe solía ansiar el poder para vengarse, pero ahora que su venganza se había consumado, debía estar feliz. El científico reflexionó sobre los pensamientos de Luciano, y luego su mente se dirigió a Alejandro. Como uno de los pocos intelectuales entre los licántropos, sabía muchas cosas y comprendía, naturalmente, que Marcus y William eran hijos del inmortal Alejandro. Y Lucian dijo que había matado a Marcus, lo que, según el científico, significaba que había tenido un enfrentamiento con Alexander. Cuanto más lo pensaba, más plausible le parecía, y la actitud inicialmente indiferente del científico se volvió urgente. Después de todo, sin mencionar el poder que Alexander había acumulado a lo largo de tantos años, su sola identidad como el primer inmortal significaba que su poder superaría con creces el de los progenitores hombres lobo y vampiros. Y para evitar que el brillante futuro actual de los licántropos se viera destruido, el científico dudó y dijo, jefe, con respecto a esa botella de bebida inusual que me dio, he realizado una investigación preliminar. Oh, esos detalles son irrelevantes. Puedes manejarlos como mejor te parezca, respondió Lucian con indiferencia. Sabiendo que era imposible resistirse a Xris, ahora no le interesaba nada. En cualquier caso, los licántropos acabarían sometiéndose a Xris, y dada la actitud despreocupada de Xris hacia la bebida, no les faltaría para entonces. Así que, en lugar de perder el tiempo investigando estas cosas, sería mejor pensar en cómo consolar a su manada y hacer que acepten volver a ser subordinados. La voz del científico flaqueó, y las palabras que pretendía decir se le quedaron atascadas en la garganta. ¿Qué, tienes algo más?
Lucian notó la extraña expresión del científico y preguntó con calma. Ya se había preparado mentalmente. Pensando en la bebida milagrosa de Zris, no le era imposible ser un perro leal. Se trataba simplemente de perder la dignidad, de someterse a otra persona. Podía aceptarlo todo. Aunque parecía que el jefe había encontrado una manera de lidiar con Alexander, el científico aún sentía que debía informar a Lucian de sus hallazgos, así que al menos habría una opción más, ¿verdad? Es así, jefe. Analicé la bebida que me dio y descubrí que es una fórmula de mejora genética extraída de genes de dinosaurios mediante tecnología genética extremadamente avanzada. El científico hizo una breve introducción, queriendo que Lucian supiera que le sería extremadamente difícil descifrar la fórmula. Sin embargo, Lucian no estaba concentrado. Solo captó dos frases clave. Genes de dinosaurio Y. Fórmula de mejora. Capítulo 172. Un cóctel genético ve al grano. Lucian ya había intuido lo que el científico quería decir, pero aún albergaba dudas antes de que un profesional lo confirmara. Después de todo, confiaba en que el suero de evolución le aportaría mayor fuerza y le ayudaría a resistir a Zris. Pero el resultado final lo decepcionó enormemente. Demostró que el efecto de aquello era prácticamente el mismo que el de la extraña bebida que Zris repartió con tanta naturalidad, o incluso menos efectivo. Por eso, Lucian ni siquiera se atrevió a ilusionarse esta vez. Temía ser aplastado por esa constante decepción, convirtiéndose finalmente en un cobarde incapaz siquiera de contemplar la resistencia. El científico, que estaba a punto de comenzar una larga explicación, hizo una pausa, confundido por el cambio de humor de su jefe. Pero no importaba. Él solo era un investigador, cuya única responsabilidad era proponer ideas. Todo lo demás dependía de la decisión del jefe. Teniendo esto en cuenta, el científico ya no tenía reservas y habló con claridad. Basándome en mi investigación sobre esa bebida potenciadora y en los datos de las dos transformaciones tuyas y de Michael, confío en que puedo producir un suero de evolución más potente. Bien, entonces empieza a hacerlo ya. Dime qué necesitas y te apoyaré al 100%. Tras escuchar las palabras del científico, Lucian agitó la mano, con los ojos brillantes mientras miraba al científico, listo para dar órdenes. Esto dejó completamente atónito al científico, quien rápidamente añadió. Jefe, solo tengo una tasa de éxito del 80%, y se necesita al menos un día para cultivar los genes. Además, todavía no estoy seguro de los efectos secundarios del uso de este suero genético. ¿Está haciendo esto? Lucian puso la mano sobre el hombro del científico, interrumpiendo sus preocupaciones. Está bien. Necesito fuerzas urgentemente ahora, y el tiempo apremia. Adelante, hazlo. Si falla, será mi destino. Zris no había fijado una fecha límite para la tarea de Lucian, pero este ya llevaba más de un día fuera sin informarle de ninguna novedad. Esto levantaría sospechas en cualquiera, especialmente porque solo se había sometido a Zris durante menos de un día. Originalmente, Lucian había elaborado dos planes de contingencia. Si el suero genético tenía éxito, se rebelaría directamente contra Zris y le diría que los licántropos jamás serían esclavos. Si el suero genético no funcionaba, llevaría a Michael a buscar a Zris, demostrando así que estaba cumpliendo con su deber y que no tenía segundas intenciones. El problema era bastante incómodo. El suero de la evolución había sido creado, pero su efecto no cumplía con sus expectativas. Por lo tanto, Lucian estaba preparado para ejecutar el segundo plan, llevar a Michael a buscar a Zris para demostrar su continua lealtad. Pero ahora, su científico subordinado dijo que había logrado un nuevo avance y que podía crear un suero de evolución aún más potente. Esto complicó las cosas, ya que Lucian no sabía si Zris lo encontraría antes de que el suero estuviera listo, o si el efecto del nuevo suero seguiría siendo insuficiente. Pero, en última instancia, el deseo de libertad superó todas sus demás preocupaciones. Lucian no quería regresar a una vida donde su destino no dependiera de él. Por lo tanto, incluso con la más mínima posibilidad, tenía que darlo todo y luchar por ello. Y la suerte de Lucian fue claramente buena. En las horas siguientes, el peor escenario posible no se materializó. El propio Zris parecía haberse olvidado de él, sin mostrar ninguna intención de localizarlo. Lucian sospechaba que el encanto de la mujer vampiro podría haber sido demasiado poderoso, cautivando por completo a aquel monstruo. Sin embargo, a pesar de ello, Lucian no ralentizó el progreso del experimento. Tras la creación del novedoso suero de evolución, rechazó la sugerencia del científico de realizar ensayos clínicos y se inyectó el suero en el cuerpo con determinación.
Al igual que cuando utilizó la versión anterior del suero de evolución, la sensación de transformación genética volvió a manifestarse. Esta vez, la sensación fue aún más intensa. En un instante, el cuerpo de Lucian generó un calor tremendo y una enorme cantidad de agua en su interior se evaporó. Al ver esto, el científico se dio cuenta de que algo andaba mal y se apresuró a buscar agua potable, pero antes de que pudiera regresar con ella, el cuerpo de Lucian comenzó a mutar. Su ropa quedó hecha jirones y desgarrada, y Lucian se transformó incontrolablemente en su forma de licántropo. Sin embargo, transformarse en licántropo no fue el final. Unas enormes crestas óseas sobresalían de su gigantesca cabeza de lobo, haciendo que su rostro bestial resultara aún más amenazador. Su cuerpo, similar al de un lobo, también cambió, evolucionando hacia una apariencia más salvaje y brutal. Sus extremidades inferiores se volvieron cada vez más gruesas, y su esbelta cintura estaba sostenida por huesos firmes y robustos, que parecían placas de acero. Entonces, las garras de Lucian se alargaron y se volvieron más afiladas. Al observarlas más de cerca, se pudieron apreciar innumerables púas diminutas que les crecían, dándoles la apariencia de armas letales. Para cuando el científico regresó con un cubo de agua, la transformación de Lucian ya había terminado. Ahora, su aspecto general era solo un poco más robusto que antes, no tan masivo como cuando se transformó por primera vez en un licántropo. Cuando se transformó por primera vez en licántropo, medía unos 3 metros de altura, y después de encontrarse con Jris y beber la bebida de sangre de dragón, su estatura se duplicó, alcanzando más de 6 metros. Pero ahora, tras tomar de nuevo el nuevo suero de evolución, su estatura se mantuvo en poco más de 2 metros. Sin embargo, al sentir los cambios en su cuerpo, Lucian esbozó una sonrisa de satisfacción. Sin embargo, esa sonrisa en su cuerpo actual resultaba particularmente inquietante y aterradora. Por suerte, el científico también era un licántropo y sabía que su jefe no lo atacaría. Dejó el cubo en el suelo y preguntó con curiosidad: «Jefe, ¿qué nivel de fuerza ha alcanzado ahora? ¿Puede afrontar la crisis provocada por Alexander?» ¿Alexander? Los ojos de Lucian reflejaban confusión. ¿Qué tenía que ver esto con aquel viejo cobarde que no se atrevía a mostrarse? ¿Tienes tantas ganas de alcanzar la fuerza? ¿Acaso no es porque mataste a Marco y temes la represalia de Alejandro? El científico también estaba perplejo. ¿Se había equivocado antes? Lucian soltó una risita. Así que eso era lo que pensaba su subordinado. Lucian no dio explicaciones. Simplemente agitó el dedo y sus afiladas garras cortaron sin esfuerzo la camilla de exploración que tenía delante. El aumento de fuerza no superó las expectativas de Luciano. Fue aproximadamente 3 veces mayor que antes, estimándose en poco más de 100 toneladas. Pero el aumento de velocidad sorprendió a Lucian. Quizás porque los vampiros poseían una velocidad innata, Lucian pensó que matar a su antiguo yo ahora sería más fácil que matar a un vampiro. Además de este aumento visible de fuerza, las habilidades que le conferían lo que parecían ser genes de dinosaurio realmente hicieron que Lucian sintiera que tenía el poder para resistir a Jris. Sentía una oleada interminable de vitalidad en su cuerpo, así como una mayor capacidad de este para procesar información externa, todo lo cual le infundía a Lucian una gran confianza. Aunque no pudiera derrotar a Jris, sin duda podría escapar y sobrevivir.